luz y salvación, eres tú, Señor, te necesito a ti. En desesperación, escuchas mi oración, yo sé que estás aquí. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor sin límites. En debilidad fuerzas Él me da y me llevará de gloria en gloria. Tú mi ayudador, castillo protector, en alto me pondrás. Acércame a ti, enséñame a vivir y hacer tu voluntad. Y no me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor sin límites.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Damos gracias por este acompañamiento, el poder sumarse semana a semana en cada uno de los temas que vamos desarrollando. Damos realmente gracias por el tiempo que dedican y aún por la forma en la que van recepcionando, que se van comunicando con nosotros y que vamos trabajando en equipo, buscando de que la palabra de Dios se pueda ir poniendo en práctica. Así que el tema que vamos a estar tratando en este día es un tema lindo que nos ayuda al crecimiento, que nos ayuda a consolidar nuestra relación con el Señor y a poder fortalecer nuestro vínculo con Él y también crecer en el crecimiento, en la sabiduría, en el entendimiento que Dios trae a nuestra mente y a nuestro corazón. Así que le voy a estar invitando a aquellos que tienen Biblia que puedan abrir en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, vamos a dar lectura a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos de que el apóstol Pablo va orientando a la iglesia a que pueda trabajarse en comunión, en armonía, en humildad. Dice que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir que tuvo Cristo Jesús? Cuando tomamos la palabra sentir en este caso, viene a ser que había un deseo voluntario en la persona de nuestro Señor Jesucristo de querer hacer la voluntad del Padre. Ahora, para hacer la voluntad del Padre tenemos que conocer cuál es la voluntad, para poder después ponerla en práctica. Para conocer la voluntad primero tengo que conocer al Padre, a Dios, y después conocer su voluntad. No puedo yo conocer su voluntad si antes no lo conozco a Él. Entonces, nosotros cuando aceptamos a Cristo, lo conocemos al Señor, conocemos el Padre, pero después nosotros debemos de entrar a escudriñar la palabra de Dios, tenemos que empezar a estudiarla, tenemos que empezar a memorizarla, tenemos que hacer que la palabra empiece a trabajar en nuestro interior, porque la palabra de Dios es la que nos va a ir corrigiendo, es la que nos va a ir emprolijando, por decirlo así, el camino para que nosotros no solamente podamos lograr los objetivos que tenemos aquí en la tierra, sino que también podamos hallar gracia ante los ojos del Padre y que todo lo que nosotros podamos hacer pueda repercutir en la eternidad, pueda afectar la eternidad. Nosotros debemos de trabajar poniendo nuestros ojos en la eternidad, para que todo lo que hagamos pueda ser efectivo en todo el mundo, por decirlo, o en todo lo que hagamos, pueda ser efectivo para el crecimiento de la iglesia, pero también el crecimiento nuestro y el crecimiento del reino de los cielos. Acá dice de que haya en vosotros este sentir, dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir de que en nosotros debe de haber un trabajo, un crecimiento en nuestras vidas para llegar a trabajar en obediencia, hallando gracia ante los ojos de Dios. La obediencia se aprende. Nosotros debemos de aprender a obedecer, aprender a servir, aprender a adorar, aprender a alabar.
Cuando nosotros llegamos por primera vez al Señor, somos impactados por el amor de Dios, somos impactados por los milagros de Dios, por el cumplimiento de las promesas, pero esa es una primera etapa. Hay una barrera, una línea que debemos de cruzar. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, la Biblia dice de que el Señor a sus discípulos les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ser discípulo es mucho más que ser un creyente. Creyentes somos todos, tantos discípulos como los que no son discípulos. Todos somos creyentes. Pero llega un momento en donde debemos de cruzar una línea, que es una decisión voluntaria. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice: haya en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús. De no ser un simple creyente, sino que pasar a ser un discípulo. El discípulo no solamente le gusta escuchar la palabra de Dios, sino que le gusta aprender a predicarla, aprender a servir con hechos concretos, se dispone como un envase, como un instrumento para que Dios lo use. El creyente le gusta escuchar, le gusta recibir milagros, ver milagros, está de acuerdo con todo eso, pero no se involucra, no se dispone él para poder servir. Y es necesario porque el mandato o el llamamiento de parte de Dios es a poder ser un discípulo, no solamente ser un creyente, sino ser un discípulo, ser un servidor, un colaborador de nuestro Dios. Y Él llama a todo tipo de persona. Cada persona que conoce a Cristo ha sido llamada y convocada para poder servirle. Entonces, el apóstol, ¿qué está diciendo? Dice: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. No está seleccionando personas, está diciéndole a todos los que puedan leer esa carta que él escribe a la iglesia de Filipo, de que se considere de que también puede ser un discípulo del Señor y puede ser imitador de la persona de Jesús. Ahora, ese sentir fue abnegarse, fue negarse, fue querer servir, querer colaborar, convertirse en una persona temerosa, una persona obediente a la palabra de Dios, una persona que ama la palabra de Dios, que ya la puede memorizar, que la cree, que la proclama, que la declara. Una persona que prácticamente se convierte en un estilo de vida. La palabra de Dios, la Biblia, le va a ir formando el carácter, formando los pensamientos, los principios, los valores. Esto va a ordenar las prioridades de la persona. Los objetivos que va a empezar a tener la persona van a empezar a dar un giro, porque Dios va a empezar a revelar su propósito en el interior de la persona, y la persona voluntariamente va a ir despojándose de cosas que antes creía que iba a hacer o que iba a lograr, pero que empiezan a perder valor porque se empieza a dar cuenta que lo más valioso es poder hacer cosas que afecten al reino de los cielos favorablemente y que afecten a la eternidad. Ahora miren lo que dice el libro de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vamos a dar lectura en el versículo 57. Miren lo que dice ahí la palabra de nuestro Señor. Versículo 57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para ir para el reino de Dios. Lo que le está diciendo en cada una de las respuestas nuestro Señor a toda esta situación o el momento que se está viviendo, uno le dice de que le va a servir, pero no es que el padre está enfermo al punto de morirse. Le está diciendo: después de que muera mi padre, que no estaba enfermo todavía, voy a poder servirte. Entonces por eso el Señor le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, le está dando a entender
de que la urgencia de predicar el Evangelio no podía ser demorada, no podía ser detenida. Y una vez que Dios nos llama, que se revela a nuestros corazones, Él hace comprender y entender la urgencia que hay de predicar el Evangelio, porque cuando la palabra de Dios no se revela a la gente que parte de este mundo sin haber conocido a Cristo, se va a una eternidad sin Jesús. Entonces no es solamente de que yo puedo acomodar mis tiempos, por decirlo en este caso, y lo pone al punto, ¿no es cierto?, de decir, esperar a que parta su padre para recién salir a predicar. Es como que el Señor le dice, podés predicar antes, no esperes a ese momento, a ese tiempo. Y a cada uno de nosotros nos habla de esa urgencia y de esa importancia de predicar el Evangelio. Es necesario de que nosotros le hablemos a otra persona de la verdad de Cristo, de la verdad de la cruz, del poder de la cruz y de la libertad que Dios ha traído a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, para dar a conocer esa verdad, tenemos que dejar de ser simplemente creyentes para alistarnos para ser discípulos, personas que colaboran, personas que estudian la palabra, personas que crecen en el conocimiento de las Escrituras y que empiezan a creer de que el Espíritu Santo de Dios puede usar sus vidas. Y va más allá de una enseñanza, va más allá del intelecto, de la sabiduría, sino del poder que habita en la vida de la persona. Porque el poder de Dios que habita en las personas, donde el Espíritu Santo está, como la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, como lo estuvo en los apóstoles, y hoy en día en muchas personas, en muchos hombres y mujeres de Dios, el Espíritu Santo de Dios hace prodigios, milagros, señales, pero no es solamente sobre algunos, es sobre todos aquellos que le crean y que aparte de eso, aparte de creerle, le digan, Señor, yo quiero que me uses. Yo quiero, Dios, que te reveles y quiero que me unjas y quiero que me des crecimiento, que me des sabiduría para yo también poder ser una persona que predique, una persona que enseñe, una persona que cuando ore, que las personas se sanen, que las personas sean bendecidas, que las personas sean ayudadas por tu poder. De esta manera es que nosotros cambia nuestra actitud, cambia nuestro objetivo, cambia nuestros intereses. Nosotros queremos ya crecer en Dios para poder ser un factor de cambio que ayude y que colabore al reino de los cielos. Que nosotros podamos traer la mayor cantidad de personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor dice, aquel que pone las manos en el arado, dice, y mira hacia atrás, una persona que va en el arado y que mira para atrás va a perder el ritmo. Por el buey que lo va tirando, si es un caballo o lo que vaya tirando, si mira para atrás va a perder la línea del surco, no va a poder continuar. Por eso es por lo que el Señor dice, no es digno de entrar al reino de los cielos o de servir al reino de los cielos. Lo que Él está diciendo de que si nosotros nos volvemos atrás de la decisión de servirle, de la decisión de adorarle, de exaltarle, de dar a enseñar su palabra, es como que el Señor nos dice, no puede ser así, no puede entrar al reino de los cielos, no se puede servir al reino de los cielos mirando o codiciando las cosas del mundo, sino que Él quiere que nosotros podamos mirar hacia adelante y nos hace comprender de que el pacto con Él es un pacto eterno, es un pacto para siempre. No solamente que Él nos promete a nosotros vida eterna, que cuando partamos de este mundo nos espera en el reino de los cielos una eternidad de paz, de bendición, de bienaventuranza, sino que también es un pacto eterno por parte de nosotros de adorarle, de servirle, de predicar su palabra. Más allá de las limitaciones que podamos llegar a tener, más allá de las luchas, de las pruebas, Él espera de que nosotros aprendamos a obedecerle, Él espera de que nosotros continuemos a pesar de nuestras luchas y que no abandonemos ni el ministerio, ni el llamado, ni el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, sino que avancemos porque hay un pacto eterno con Él. Entonces el discípulo eso debe de entenderlo, debe de saberlo, debe de estudiar la palabra, ya no solamente para quedar perplejo ante los milagros de nuestro Señor Jesucristo, ante la sabiduría que ha dejado manifestada en la palabra de Dios, sino que ya la lee con el deseo y con la intención de enseñarla también.
Ya no solamente de que la estudia para aprenderla, sino que quiere volcarla sobre otras personas, ayudar a que otros puedan conocer la verdad, ayudar a que otros puedan creer que si ellos oran al Señor, Dios también puede bendecirles a ellos. Y nosotros debemos de predicarle a otra persona con la intención y con el deseo de que esa persona también mañana le sirva al Señor. También entre en este camino de poder servirle, de poder alabarle, de poder glorificarle. Él nos ha llamado justamente para que seamos sus discípulos, para que seamos portadores de su gloria. Y Él anhela de que una vez que nosotros ya hay una decisión interna, decirle: Señor, quiero servirte toda mi vida. Quiero aprender, Señor, a predicar tu palabra. Enséñame, Dios, las escrituras que puedan quedar plasmadas en mi corazón para que yo pueda transmitirlas a otras personas. Y es como que el Señor hace ese pacto eterno con nosotros. Nos dice: poné las manos en el arado y no mires para atrás. Él nos dice: siempre mirá para adelante, así hayan escollos, así hayan barreras, así hayan dificultades que se te presenten. Él te va a ayudar a superar todo tipo de obstáculo, todo tipo de barrera, toda situación adversa. Él te va a dar la capacidad, la sabiduría, te va a dar el poder para que puedas avanzar, pero siempre con la actitud de ir creciendo, de cada crisis, de cada situación, poder ir capitalizando la experiencia, sacando lo bueno, desechando lo malo, para tomarlo como una experiencia de vida que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, que fortalece nuestra obediencia, nuestra consagración, nuestra lealtad, nuestra fidelidad hacia Él, que nos llena del Espíritu Santo para que nosotros podamos continuar y para que podamos avanzar. Entonces podemos ver de que el apóstol dice desde el inicio que haya en nosotros este sentir. Quiere decir de que yo ya conozco a Jesús, he experimentado milagros de Jesús, pero es como que me voy a zambullir ahora en las aguas, voy a nadar a las profundidades, voy a escudriñar, voy a estudiar ya la palabra de Dios de una manera teológica, de una manera en la que yo voy a decodificar muchos principios de la Escritura para que pueda comprender cómo debo de conducirme y cómo incluso la humanidad toda, porque esta es una verdad que no está escondida, está revelada para todos aquellos que nos aproximamos con el deseo no solamente de querer conocerlo a Jesús, sino de querer obedecerle a Jesús, de querer adorarle, de querer servirle, de querer llevar su propósito hacia adelante. Ahora, miren lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá podemos ver de que el apóstol está diciendo que una persona puede llevar muchos años asistiendo a una iglesia, pero eso no significa de que la persona sea madura o que haya alcanzado la madurez. Porque la madurez, de acuerdo al conocimiento de la Escritura y de la relación con Dios, no pasa por la cantidad de años que yo puedo, digamos, haber sido impactado por un milagro de Dios o por un perdón de Dios, digamos, y haber asistido o estar asistiendo a una iglesia durante muchos años, pero no haber tomado la decisión de estudiarla la palabra, de escudriñarla, de dejar que alguien me disipule, que me forme, que me ayude a estudiar la Biblia, que me ayude a entenderla a la palabra, que ayude de acuerdo a las Escrituras a discernir lo que la palabra de Dios dice, qué es bueno y qué es malo. Cuando yo todavía no he sido discipulado, soy yo el que, de acuerdo a mis sentidos, de acuerdo a mis parámetros, de acuerdo a mi moral, soy quien digo esto es bueno o esto es malo.
pero no sé qué dice la Biblia. Pero cuando yo ya a la Biblia, a la palabra de Dios, ya la leo, la estudio, me tomo el trabajo de sentarme con un maestro de la palabra, que empiece a ir conmigo, enseñándome paso a paso, a saber cuáles son las interpretaciones, las razones por las cuales el Señor ha dejado escrito todo lo que ha dejado escrito en cada uno de los capítulos de la Biblia, eso nos va a ayudar a nosotros a que la mente de Dios, a que el pensamiento de Dios, a que la moral de Dios empieza a ser revelada a nuestro interior. Por eso aquí dice que la madurez ha sido alcanzada por aquellos que han buscado, que han escudriñado, que han tomado el deseo de querer servirle al Señor, y que la leche es para los inexpertos. Los inexpertos vendrían a ser una persona que siempre escucha la palabra, simpatiza con la palabra, le gusta, hasta experimenta milagros y a su manera le dice que le va a servir a Dios, pero con cosas muy prácticas, por decirlo, o sin mayores compromisos. Es como que va midiendo y diciendo, no, yo no me quiero meter mucho, no me quiero involucrar mucho, pero usted sabe de que el llamado es hacer discípulos. El Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y el apóstol Pablo decía, haya en vosotros este sentir. Mire quién nos pone de ejemplo. Podría haber puesto a cualquier otra persona que nos ponga a nosotros, porque decimos, bueno, somos seres humanos, somos limitados, entonces pueden poner otra persona a quien debemos imitar. No, nos pone al Señor Jesucristo. Y dice que el sentir que hubo en Cristo Jesús, y puntualmente dice, el cual dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que Él se despojó de la gloria, dice que el ser igual a Dios no tuvo cosa como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la condición de siervo. Dice, y estando en la condición de siervo, se hizo obediente. Quiere decir de que nosotros, el modelo a imitar es nuestro Señor Jesucristo, para que Él pudiera revelar la Escritura. Dice que las multitudes quedaban perplejos ante la sabiduría de este hombre que hablaba, que nunca nadie había hablado con tal autoridad ni con tal sabiduría con la que Él revelaba las Escrituras. Quiere decir entonces de que esa revelación que venía del cielo era manifestada a través de la persona de Jesús. Hoy Dios lo hace a través de las personas que no solamente dicen, Señor, me quiero quedar con el milagro, me quiero quedar con la bendición, me quiero quedar con escuchar tu palabra, y cuánto me gusta escuchar tu palabra, cuánto me gusta escuchar la alabanza, sino que el Señor nos invita a que crucemos la línea para que nos atrevamos a decir, Señor, yo quiero aprender a cantar, yo quiero ser yo un adorador. Y me identifico con las personas que adoran y me gusta escuchar alabanza, adoración, pero yo también quiero adorar. Me gusta escuchar las palabras, pero quiero aprender a predicar. Quiero aprender, Señor, a enseñar tu palabra. Quiero, Dios, y me fascina poder ver de que vos respondés a la oración de las personas y que se producen milagros. Pero yo quiero ser un instrumento. Enséñame, yo tomo la determinación, ya no solamente de experimentar un milagro, sino ser un portador, un instrumento al que vos usás para que los milagros sucedan, para que las señales sean manifestadas, para que los prodigios sean vistos, Señor. Entonces, es como que el Señor también dice, estoy de acuerdo porque de eso estamos hablando. De eso se trata el reino de los cielos. Quiero que seas mi discípulo y nuestro pacto es eterno. Cuando pongas las manos en el arado, quiero que me sirvas por siempre, para siempre, porque el sentir de Jesús dice que fue obediente hasta la muerte. Si bien Él murió en una cruz, nosotros no vamos a morir en una cruz. Pero lo que Él nos está diciendo, más allá de lo que venga por delante y de la manera en la que nos toque partir de este mundo, es como que Él nos dice, con este pacto que estamos haciendo, como que Él está diciendo, hasta tu último aliento, tiene que ser para mí, tiene que ser para darme gloria. Y es como que uno le dice, Señor, yo decido convertirme en un discípulo tuyo, en un seguidor tuyo, en un, Señor, colaborador del reino de los cielos. Y mi decisión no es por un tiempo, no es por un año, no es por 10 años, no es por 20 años, no es por el tiempo que me vaya bien o que hagas un milagro. Mi pacto con vos, Señor, es eterno. Y el sello de mi compromiso es que hasta el último aliento de mi corazón es para vos. Yo te elijo como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador, y determino obedecerte y servirte. Cuando nosotros ya tomamos esta actitud, estamos saliendo
de ser personas creyentes o inexpertos solamente que escuchan la palabra, que reciben el milagro, que reciben la bendición, para convertirse en una persona que determina ser un instrumento, un discípulo, que ya quiere ser instrumento en las manos de Dios, y eso nos empieza a meter a un estado de madurez, porque es allí donde va a venir la revelación de los propósitos, de las razones, de los preceptos, de los mandamientos de nuestro Dios. Él abre el entendimiento en nuestras vidas para que amemos su voluntad, para que amemos su palabra, para que amemos su persona. Ahora miren lo que dice el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a leer el versículo 30. Dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que está diciendo estas palabras fue Juan el Bautista. Él había estado bautizando, el Señor Jesús ya se había bautizado también, y venían los discípulos de Juan y le decían que el Señor Jesucristo también estaba bautizando y que mucha gente se estaba yendo con el Señor. Y él expresa estas palabras. Él sabe de que Él es el Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador, y que Él simplemente era un heraldo. Él era alguien que había venido antes de nuestro Señor Jesucristo en tiempo para poder predicar y para poder allanar, por decir de alguna manera, el camino para la entrada del Mesías. Y Él dice estas palabras: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Qué significaría eso en nosotros? Cuando nosotros decidimos ser discípulos del Señor, cuando decidimos querer servirle, querer agradarle, vamos a comenzar a menguar en nuestras vidas. Porque ya el propósito de Dios que se va a revelar a nosotros nos va a hacer comprender que hay cosas mucho más valiosas que las que nosotros considerábamos antes. Antes de conocerlo a Dios, habían cosas que para nosotros eran primordiales, que eran importantes, que eran urgentes. Pero cuando Él se revela a nosotros y nos hace entender lo que significa la eternidad para nosotros, y cuando empieza a hacernos comprender de que las virtudes, las cualidades, hasta la profesión, el oficio que podemos llegar a tener son más importantes en las manos de Él, y revelando el propósito eterno de Dios para las vidas, es como que lo otro empieza a ser como hojarasca, empieza a perder valor y recobra valor el principio de Dios, el propósito de Dios. Entonces como que nosotros nos enfocamos en ese objetivo, y todo aquello que antes manejábamos a nuestro antojo, ya nosotros voluntariamente empezamos a decidir: yo eso ya lo dejo. Y cuando empezamos a tomar el propósito de Dios, Él va a tratar con nuestro temperamento, va a trabajar con nuestro carácter, va a trabajar con nuestra fe, va a trabajar con nuestras fortalezas, va a trabajar en nuestro interior. Es como que va a empezar a ordenar nuestra vida y van a empezar a aparecer los rasgos de Jesús en nosotros. Los rasgos de los principios de la palabra de Dios van a ir calando profundo en nuestras vidas, y es allí donde se cumple esta palabra, como dice el Juan el Bautista, que dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cada uno que quiere hacerse discípulo del Señor tiene que menguar en su interior. Es un trato entre Dios y la persona individualmente, en donde uno le va diciendo: Señor, yo quiero que vos me digas cómo tengo que conducirme de aquí para adelante, qué es lo que vos quieres que yo haga. Yo quiero estudiar la Escritura, y a medida que la estudie y que se vayan revelando las verdades del Evangelio a mi vida, yo decido ponerlas en práctica, decido creerlas, decido obedecerlas, decido servir, Señor, a tu nombre, servir a tu causa, servir a tu propósito. Y vamos a ver que es un camino en el cual nosotros mismos, al igual que como leíamos en el libro de Filipenses, comenzamos voluntariamente a despojarnos de nosotros mismos, de cosas que teníamos como importantes, las empezamos a dejar para poder tomar las cosas que son valederas, que son eternas, que son buenas, que son de bendición para nuestras vidas y para las demás personas con las que podemos compartir la verdad del Evangelio. Entonces, convertirnos en un discípulo del Señor es tomar la decisión de menguar, de dejar que Dios me enseñe, me guíe a través de la Escritura. Estudio la palabra de Dios, la creo, la escudriño,
y entonces la puedo poner en práctica, la obedezco. Y eso va a hacer que el poder de Dios, que la sabiduría de Dios venga sobre mi vida y va a hacer que mis oraciones, mis palabras empiecen a tener otro poder. Mucha gente nos va a empezar a decir de que hay algo que ha cambiado en nosotros, muchas personas nos van a decir que estamos diferentes, que algo ha sucedido y muchas veces vamos a empezar a orar por personas, a orar por cosas que tienen que ver con nuestras vidas y vamos a ver de que Dios escucha nuestra oración, que Dios respalda lo que nosotros hacemos, que respalda lo que emprendemos y vamos a darnos cuenta de que es Dios el que está prosperando nuestro camino porque vamos en dirección hacia lo que Él quiere. Vamos en dirección hacia lo que Él nos ha marcado. Es cuando buscamos obedecerle y priorizar su verdad en nuestras vidas. Miren lo que dice el libro de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 25. Dice así la Escritura. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos de que el Señor les dice a estas personas de que ellos no trabajen por la comida que perece, sino que trabajen por la comida que tiene que ver con la vida eterna. Lo que Él les está diciendo, acá vemos de que hay dos personas, está el creyente y está el discípulo. El creyente se alegra porque es bendecido, porque Él le dice: no me seguisteis, dice, por las señales, sino que ustedes me han seguido porque han sido bendecidos, porque han sido prosperados. Entonces es como que el creyente, la persona que no le interesa servir o que no ha decidido ser un discípulo, se alegra porque es prosperado, porque es bendecido, porque es sanado, porque experimenta milagros en su vida y está contento, está feliz. Entonces sabe que cerca de Jesús o que orando a Jesús su vida está a salvo, está bendecida, es bueno. El discípulo eso también lo sabe y también lo experimenta, pero va más adentro. Es como que él dice, el discípulo dice: no me voy a quedar solamente yo disfrutando esta bendición. Hay otras personas, hay otra gente que no la está pasando bien, que necesita que alguien le cuente esta verdad, que también le comparta de esta bendición, de esta bienaventuranza. Enseñarle a que ellos también aprendan a orar, a que ellos también puedan relacionarse con Dios, a que su fe pueda ser avivada por el Espíritu Santo, para que ellos también puedan tener conexión con Dios, puedan tener un pacto con Dios y también ellos puedan ser bendecidos. La persona que siente esa carga, ese deseo en su corazón de querer predicarle a la otra persona, ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Él vino a predicar, a revelar el reino de los cielos, a predicar el Evangelio. Eso fue el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo sus luchas, tuvo adversidades, pero Él venció
hasta la muerte. Y lo que Él nos está diciendo a nosotros a través de esta palabra que estamos compartiendo es que nosotros no nos quedemos con las bendiciones que tenemos. Hay vecinos, parientes, amigos, compañeros de trabajo que necesitan que nosotros no solamente oremos por ellos, sino que le prediquemos el Evangelio, que le hagamos parte para que ellos también puedan entrar, para que ellos también puedan conocer a Cristo. Y una vez que ellos hayan conocido a Cristo, no dejarlos ahí, sino que ayudarlos y discipularlos, formarlos, enseñarles a leer la Escritura. De eso se trata. Muchas veces nosotros corremos afanados y es como que aquí dice el Señor, no corran, no trabajen por la comida que perece. Está hablando de las cosas materiales, de las cosas humanas, sino que nos está diciendo trabajen por la comida que hace a la vida eterna, que afecta a la vida eterna. Está hablando de la palabra de Dios, está hablando del Evangelio, está hablando de que nosotros podemos estar alegres y contentos y anhelos de que toda la iglesia esté experimentando. Yo creo que sí lo experimentamos, más allá de la crisis que se vive a nivel mundial y que se vive también en nuestro país y en nuestra provincia. Hemos podido experimentar y la iglesia toda vive una etapa de bendición. Pero esa bendición Dios quiere que usted la comparta y el compartirla va mucho más allá de poder compartir a veces un alimento, de poder compartir cosas materiales, sino de que Dios lo que quiere es que nosotros podamos compartir la palabra de Dios, que podamos predicar y enseñar el Evangelio. Pero antes, para poder enseñar, yo debo de aprender, debo de estudiar, debo de escudriñar las Escrituras. Por eso yo les animo en este tiempo a que podamos convertirnos en discípulos del Señor, a escudriñar la palabra, a querer pagar el precio, el proceso de aprender, de servirle, de obedecerle, porque eso se va, digamos, a redituar en almas salvadas, en personas bendecidas, en donde no solamente nosotros somos bendecidos, sino que las personas con las que nos contactamos, con las que nos relacionamos, también está la bendición de Dios. Y cuando el Señor nos dice que haya en nosotros este sentir, es el deseo de querer que esas personas a las que amamos y que muchas veces ellos no conocen todavía a Dios, o que están alejados, o que están sufriendo, padeciendo en las luchas y en las pruebas, poder nosotros aproximarnos con el deseo, más allá de ayudarles con cosas humanas y materiales, el deseo de querer predicarles el Evangelio, de que ellos puedan conocer la verdad. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús, que cada persona con la que nos relacionemos sea con el deseo de mostrarle el camino, de mostrarle a nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le animo en este tiempo, no solamente en esta palabra, le animo a que ustedes puedan sumarse a los estudios bíblicos que estamos dando, que puedan sumarse semana a semana en los estudios, en las charlas que vamos teniendo, porque todo eso enriquece, fortalece, da sabiduría, da entendimiento, para no solamente ser alguien que experimenta la bendición, sino ser un portador de esa bendición para que aquellos que todavía no lo tienen puedan ser bendecidos. Y aún para aquellos que ya lo tienen, podamos ser nosotros también esos que ayudan y que colaboran para que otros también puedan crecer en el conocimiento de la palabra. Le animo en este tiempo a que usted como iglesia pueda fortalecerse en su relación con el Señor y pueda meditar en esta decisión de decir: Señor, yo ya no quiero ser simplemente un creyente, quiero ser un creyente discípulo, discipulado, que ya decide seguirte, que decide servirte y que mi pacto con vos es eterno, es hasta el momento en el que vengas a buscarme. Amén. Le invito a que cierre sus ojos. Padre bueno, queremos darte gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por los milagros, Señor, por las señales, por las bienaventuranzas, por las bendiciones que hemos recibido. Señor, pero creemos que tenemos que compartir esta bendición con aquellos que no te conocen. Señor, de poder hablar de un Dios que bendice, de un Dios que sana, de un Dios que fortalece, de un Dios que perdona, de un Dios que trae libertad, Señor, de un Dios que trae dirección, Señor, un Dios que nos confronta, que nos redarguye, Señor, que nos exhorta, Señor, pero que nos lleva por el camino de la paz, por el camino de la bendición, por el camino de la santidad, Señor, por el camino de la bienaventuranza. Por eso, Dios, en esta noche ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que nos mires y nos consideres
para poder, Señor, derramar de tu sabiduría, de tu poder, de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, para que podamos crecer, Señor, en el conocimiento y en nosotros pueda estar el sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, de despojarnos de todo aquello que nos impide adorarte, que nos impide servirte, que nos impide colaborarte, Señor, en el reino de los cielos, para poder aprender a obedecer, Señor, y a cumplir con el propósito eterno que tenés con nuestras vidas hasta el día en el que vengas a buscarnos. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, amados, es una alegría poder haber compartido y una vez más animarles. No debemos de quedarnos simplemente con las bendiciones, con los milagros que Dios ha hecho, hace y continuará haciendo, sino que podamos ser nosotros de aquellos que salen a contarle a todas las personas lo que Él está haciendo con nuestras vidas y que también quiere hacerlo con ellos. Los esperamos en la próxima, que tengan una excelente semana, que el Señor les bendiga. Estremece, favor que me sorprende, siempre más allá, mucho más allá. Traté de conocerte, tu amor me hizo perderme en su inmensidad. Mucho más allá, me llevas mucho más allá y me atrapó con fuerza
Es